Las acciones cayeron por cuarta jornada consecutiva para cerrar una semana muy volátil que estuvo marcada por las preocupaciones en torno a la economía china y el aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro. Amigos, es viernes 18 de agosto, 7 p.m. Ya a esta hora vamos a comenzar nuestro acostumbrado recorrido por lo que fue la jornada en los mercados financieros y vamos a comenzar aquí. Las acciones caen en Nueva York por cuarto día seguido y cierran así, completan la peor semana desde marzo, mientras que los rendimientos de los bonos están subiendo y siguen las preocupaciones con China. Dice aquí el Nasdaq 100, el popular triple Q, que muchos de ustedes me preguntan por él, muchos de ustedes tienen el triple Q en su portafolio, cayó por tercera semana consecutiva, es primera vez que esto ocurre este año 2023. Y Reuters dice que el S&P 500 cierra casi plano, la caída hoy fue modesta, la verdad es que comenzó el día con una caída más pronunciada, pero se recuperó durante la sesión y terminó cerrando casi plano, aunque en rojo. Y lo que salvaron el desempeño del índice hoy fueron los sectores de energía, especialmente petróleo, lo vamos a ver, y el sector de empresas defensivas. Ya lo vamos a ver en detalle. Y dice Bloomberg que los inversionistas están dejando las acciones por los bonos. Y es que al final el rendimiento de los bonos, que son una inversión sin riesgo, con muy bajo riesgo, si son bonos del tesoro, no hay riesgo de impago, no hay riesgo crediticio. Y si son bonos de empresas hay riesgo crediticio, pero si son empresas sólidas con buena calificación de riesgo, pues son instrumentos muy seguros, mucho más seguros que las acciones, menos volátiles. Si los bonos están vendiendo 4 o 5%, en el caso de los bonos corporativos 6%, bueno, algunos inversionistas pues prefieren vender acciones y colocar bonos en sus portafolios, cosa que hace 1 o 2 años no era tan sencillo porque los bonos rendían muy poco. Y Bloomberg dice aquí que las grandes tecnológicas tienen su peor semana en el año. Y fíjense, es la seguidilla de semanas seguidas perdiendo, cayendo, más larga. Y se los voy a mostrar ahora cuando vamos al mapa de calor. Vamos a ver no solamente el mapa de calor de hoy, sino el del último mes. Y ahí se ve claramente lo que dice aquí. Uno de los títulos abajo dice que, bueno, lo que ya comentábamos, que algunos inversionistas están saliendo de acciones o reduciendo su porcentaje en acciones para aumentar los bonos, pero el otro es que dice Bank of America está advirtiendo que podemos estar en un nuevo mundo, que es un mundo de 5%. Okay, el nuevo mundo de 5%, de hace muchos años no vivíamos en él, pero esa podría ser una nueva realidad. Vamos a hablar de eso porque hoy vamos a hablar de tasas de interés. Va a ser una conversación que les voy a dejar aquí para que la puedan disfrutar durante el fin de semana. Aquellos de ustedes que vean este video durante el fin de semana. Dice, el país China interviene para contrarrestar la crisis de confianza, reforma los mercados y protege el yuan. Esto es uno de los grandes temas de la semana, grandes temas del momento. Estamos monitoreando el tema de China, vamos a verlo con más detalle también. El economista dice, las bolsas de Europa pierden alrededor de un 2% en la semana y se acercan a soportes. Esto es un término técnico, son los soportes técnicos del mercado. Y dice aquí que las acciones europeas caen a su nivel más bajo en 6 semanas por las preocupaciones sobre China. China es el tema recurrente. Bloomberg dice que JP Morgan pide dejar de culpar a los bancos centrales por las caídas de los bonos. Y esto es porque básicamente mucha gente ha atribuido que los bonos han caído, sobre todo los bonos largos de 10, 20 y 30 años, que son los que han estado cayendo de precio y cuyos rendimientos han estado aumentando en estos últimos días y que han tenido al mercado accionario en vilo, en jaque. Y mucha gente ha dicho, bueno, esto se debe a que el Banco Central de los Estados Unidos, que es la Reserva Federal, no está comprando bonos. De hecho, está dejando que sus bonos, los bonos que ya tiene, se venzan y no está recomprando porque está en una política ya no expansiva, sino al revés, está en una política restrictiva de la liquidez monetaria. Entonces, el Banco Central de los Estados Unidos no está comprando bonos del Tesoro, pero además el Banco Central de Japón, que es el principal y mayor comprador fuera de los Estados Unidos de bonos del Tesoro, tampoco, porque más bien está dejando que las tasas de interés suban en Japón y tanto el Banco Central de Japón como algunos inversionistas japoneses más bien están ahora comprando bonos en moneda local y en yenes, o en todo caso comprando menos bonos del Tesoro americano que antes. Y China y otros países, bueno, China estaría más bien vendiendo bonos del Tesoro para defender su reserva. China necesita liquidez, está en serios problemas económicos. Y hay otros países que tienen algunos temas políticos, pues este tema de los BRICS, que si Rusia, que si India, que si no sé qué, hay algunos otros países que podrían estar
alejándose de los bonos del tesoro, pero JP Morgan está diciendo, miren señores, olvídense de eso, esto no es culpa de los bancos centrales. Dicen que los bonos a 20 y a 30 años representan menos del 5% de los bonos que tienen los bancos centrales extranjeros, así que dijeron, olvídense que lo que está pasando con los bonos largos nada tiene que ver con los bancos centrales. Los bancos centrales lo que tienen son bonos cortos, bonos de 3 años, 4 años, 5 años, y eso tiene sentido. Los bancos centrales quieren bonos cortos para poder reaccionar muy rápido en un momento de una crisis cuando necesitan liquidez. Los bonos cortos pues son más fáciles de liquidar y generalmente oscilan menos en precio. En fin, hay muchas razones por las que los bancos centrales preferirían tener bonos cortos que largos, y en todo caso lo que dice JP Morgan es que son inversionistas quienes tienen esos bonos y quienes lo están vendiendo. Y si son inversionistas, fondos de pensiones, fondos mutuales, hedge funds, en fin, quienes sean los inversionistas que tienen en su portafolio esos bonos largos, tienen pérdidas acumuladas porque los bonos largos han caído muchísimo de precio y han aumentado los rendimientos a raíz de la subida de las tasas de interés. Bien, en otra noticia dicen Bloomberg que los economistas aumentan los estimados del PIB, del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Y bueno, eso al final, si la economía está fuerte y va a crecer más de lo que se esperaba, entonces las posibilidades de que las tasas permanezcan altas también son más altas. Así que estas no son buenas noticias para quienes están esperando que caigan las tasas de interés o los rendimientos de los bonos. Y por supuesto, el dólar sigue fuerte, el dólar encadena su quinta semana consecutiva al alza, dice Reuters. Y es que obviamente si las tasas están subiendo, pues eso es bueno para el dólar, fortalece al dólar. Y mientras tanto, como el dólar está fuerte, más bien es el yuan, el renminbi o el yuan chino el que está sufriendo, y el Banco Central chino está haciendo malabarismo para tratar de fortalecer a la moneda que se viene devaluando muy fuertemente a medida que aumentan los riesgos y el nerviosismo en torno a China. Dice Reuters, buena noticia en Europa, se confirma la caída de inflación en la eurozona, baja la presión sobre el Banco Central Europeo para subir los tipos, y es que hubo nuevos datos de inflación, los precios al consumo aumentaron un 5,3 en julio, anualizado obviamente, sigue siendo una inflación alta, pero es menos que el 5,5% en junio, es decir, pareciera que la tendencia es a la baja. Aquí advierte, sin embargo, que dice la inflación de los servicios aumentó del 5,4 al 5,6, lo cual es preocupante. Pasa igual que en Estados Unidos, señores, recordemos que la inflación ha mutado. Al principio, post pandemia, era más un tema de las cosas, los bienes estaban caros. Y eso tenía mucho que ver con las cadenas de suministro que estaban cortadas, puertos cerrados, problemas con el transporte, la gente encerrada en su casa, en fin. Entonces las cosas estaban caras, la gente estaba encerrada en su casa, no había demanda de servicios, no había demanda de tickets de avión, hoteles, taxis, servicios, restaurantes, todo eso estaba cerrado, la gente estaba comprando teléfonos, computadoras para trabajar de la casa. Entonces los bienes era lo que estaba impulsando la inflación. Eso cambió. Ahora los bienes están en deflación. Las cosas, los productos son cada vez más económicos, están bajando de precio, y lo que está descontrolado son los precios de los servicios. El ticket del avión, el hotel, el metro, el autobús, el transporte, el servicio médico, bueno, todo lo que son servicios. Allí es donde está el problema inflacionario, y parte de eso tiene que ver con que no hay suficientes trabajadores, los sueldos siguen estando altos, la inflación en los sueldos es mayor que la inflación en el resto de la economía. Bueno, todo eso ustedes lo saben, ahí está el problema. Pero bueno, pareciera que en Europa por lo menos la tendencia es que la inflación macro, incluyendo todo, viene desacelerándose. Y dice aquí el economista que el foco pasa de las grietas chinas, del problema que hay en China, al debate para bajar los tipos en Jackson Hole. Y es que, señores, la semana que viene, hablemos de la semana que viene. La semana que viene hay un gran acontecimiento que es la reunión anual de Jackson Hole en Wyoming. Lo llaman el Summer Camp de los banqueros. Los grandes banqueros centrales del mundo se reúnen ahí por un fin de semana, jueves, viernes y sábado, en un momento crucial para la economía mundial. Se espera que haya anuncios, que haya noticias, que haya opiniones. Todos los analistas esperando qué va a decir Powell, qué van a decir los principales banqueros sobre las tasas de interés, sobre la economía. Eso es a partir del próximo jueves, y los mercados van a estar enfocados allí. Vamos a estarlo monitoreando. Y aquí dice Reuters que el alza del rendimiento de los bonos y la caída de las acciones podrían ayudar a alentar una pausa de la Fed. Y esto es un temazo. Aquí voy a introducir ya el tema de las tasas de interés. Fíjense, la Reserva Federal, el Banco Central, está subiendo las tasas de interés para frenar la inflación. Ahora, hay muchas tasas de interés en la economía, muchas tasas, millones de tasas de interés. Quiero hacer aquí una pausa, fíjense. Millones de tasas de interés. Por ejemplo, ustedes, esto quiero que todos lo tengamos claro. Si tú vas al banco, abres una cuenta en el banco y el banco te ofrece 1% de interés, eso es una tasa. Si en vez de abrir una cuenta corriente pones el dinero en un plazo fijo, un CD, un certificado de depósito, a lo mejor te ofrecen 2 o 3%, eso es otra tasa.
Si pides un préstamo, a lo mejor te prestan al 7%, eso es otra tasa. Entonces, la economía está llena de tasas, hay miles de tasas, no hay una sola tasa. Pero además, tú puedes estar de ambos lados de la tasa de interés. Es decir, tú puedes estar del lado de quien entrega el dinero, hace el préstamo y a cambio recibe un interés, o tú puedes estar del otro lado, del lado del que recibe el dinero y paga un interés por ese dinero. Tú puedes estar de ambos lados. De hecho, la mayoría de nosotros está de ambos lados. Si tú compras un bono del Tesoro americano o un bono de una empresa petrolera o del gobierno de tu país o un bono de cualquier bono, tú básicamente estás entregando dinero para recibir un interés, tú estás prestando dinero. Pero si, por el contrario, tú compras con tarjeta de crédito y le debes a la tarjeta de crédito al 20%, tú estás pagando un interés. Si tú pides un préstamo para comprar tu casa, estás pagando una tasa de interés. Entonces, bueno, hay muchas tasas de interés y tú puedes estar de los dos lados de las tasas. Entonces, fíjense, las tasas más importantes para la economía son estas, que son las tasas que se desprenden del rendimiento de los bonos del Tesoro. Aquí está la tabla, siempre se las muestro. Un bono cortico, un mes, si tú le prestas tu dinero al gobierno de los Estados Unidos un mes, hoy te pagas 5.38%. Pero si se lo prestas a 10 años, el rendimiento es 4.25%. Y si se lo prestas a 30 años es 4.37%. Estas son las tasas de interés. Ahora, ¿qué sucede? Cuando Jerome Powell y la Fed aumentan las tasas de interés, ellos no están aumentando las tasas de un mes, ni las de un año, ni las de 30 años. La Reserva Federal aumenta una tasa que se llama la tasa de fondos federales. Y esa tasa de fondos federales es la tasa a la que se prestan los bancos de los Estados Unidos en el mercado overnight interbancario. Los bancos todas las noches se tienen que prestar dinero unos a otros para balancear pues, los créditos, los débitos que tienen unos contra otros. Un banco que en un momento tenga un problema de liquidez, no de solvencia, de liquidez, le pide prestado a otro, etc. ¿A qué tasa se prestan en ese mercado overnight? Se presta la tasa que fija la Reserva Federal. Cuando la Reserva Federal empieza a subir esa tasa, que llegó a 0 y le empezó a subir 1, 1,5, 2, y ya va por 5.25, ¿qué es lo que sucede? Que la Reserva Federal hace que los bancos aumenten sus tasas de interés y eso genera un efecto cascada en la economía. Pero la Reserva Federal no está manipulando, fijando la tasa a 30 años ni a 10 años, sino la tasa overnight. Y esa tasa influencia más que todo los rendimientos de corto plazo. Entonces, los bonos a un mes, a 2 meses, a 3 meses, a un año, incluso a 2, son más sensibles a esas tasas de interés de corto plazo que fija la Reserva Federal. Pero la Reserva Federal no puede fijar la tasa a 10 años, a 20 o a 30 años. Esa la fija el mercado. El mercado la fija porque cuando se compran y venden bonos del Tesoro, que es un mercado gigantesco, más grande que el mercado de acciones, los agentes económicos, dependiendo de lo que están dispuestos a pagar por cada bono, pues de eso depende el rendimiento que cada uno está esperando de esos bonos y es el mercado quien fija esas tasas. Ahora, ¿qué ha pasado? Que por lo que hemos visto en los últimos días, semanas, han caído los precios de los bonos, han aumentado los rendimientos, es decir, han aumentado las tasas y eso ayuda a Powell y a la Reserva Federal a frenar la economía. Entonces, aquí veíamos, este titular dice, el alza de los rendimientos de los bonos y la caída de las acciones pueden ayudar a que la Fed haga una pausa. ¿Por qué? Bueno, porque por razones ajenas a los aumentos de tasas de corto plazo de la Reserva Federal, las tasas de largo plazo también están aumentando, ya lo hablamos, los bancos centrales, por miles de razones, y además eso está generando un estrés en el sistema que está haciendo que las acciones caigan, y cuando las acciones caen, eso ayuda a que la inflación disminuya por muchas razones, entre otras porque los consumidores, el consumidor de los Estados Unidos, que es 2/3 de la economía, el consumidor cuando ve que su inversión está cayendo de valor, se siente menos rico y tiene más preocupaciones económicas y gasta menos y eso ayuda a que se frene la inflación. Pero bueno, en definitiva, el mensaje aquí es que esta subida de tasas largas a 10, 20, 30 años ayudan a la Reserva Federal en su objetivo de enfriar la economía para luchar contra la inflación. Esta es la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro. Esta curva de rendimiento que ustedes ven aquí es lo mismo que esto que ven. Aquí está en formato tabla. Lo que rinde el bono de un mes es el 5.38, el bono a 30 años 4.35. Aquí está como una curva y esta curva de rendimiento, que es lo que dice lo mismo. Si ven ahí el bono a un mes, que es donde empieza la curva, rinde 5 y tanto, y el bono a 30 años rinde 4 y tanto. ¿Okay? Ahora, esta curva está invertida. Lo normal es que esta curva de rendimientos, los bonos cortos rindan menos y después ella vaya subiendo en el tiempo. Ahorita está invertida, el mundo al revés. Esto es una cosa anómala, ya tiene más de un año invertida. En algún momento se regularizará porque las tasas de corto plazo bajarán y las de largo plazo aumentarán o se mantendrán como están, pero estarán por encima de las de corto plazo. Eso vendrá en su momento, pero lo cierto es que están subiendo las tasas y aquí lo podemos ver en perspectiva. Señores, ¿qué ha pasado con los bonos? Bueno, miren, desde el año 2000, este gráfico es del año 2000 hasta hoy y fíjense que desde el año 2000 lo que ha hecho es bajar el rendimiento de los bonos, por lo cual los precios han subido. Es decir, quien compró bonos
en el año 2000, 2003, 2004, 2005 y se los quedó, hizo un muy buen negocio, porque lo que hicieron los bonos fue subir de precio y caer su rendimiento. Fíjense, es una tendencia permanente de caída de que duró 20 años. ¿Okay? Ahora, eso se revirtió, se rompió, se quebró, ahí lo ven, ya se salió de esa banda, de esa franja, ahora los rendimientos están disparados, van hacia arriba, los precios de los bonos han caído y la pregunta es si este es el momento para entonces volver a comprar bonos. Pareciera que sí, en todo caso, comprar bonos hoy es mejor que haberlos comprado hace 2 años, 3 años, 5 años o 10 años. Hoy es el mejor momento en mucho tiempo para comprar bonos. Y dice Bloomberg que, como les comentaba, Bank of America está diciendo, señores, viene un nuevo mundo, es el mundo del 5%. Acostúmbrense, se acabó el mundo donde no había gravedad, donde las cosas flotaban, donde el dinero era gratis. No, ahora hay fuerza de gravedad. Ahora las cosas no flotan. Ahora el dinero tiene un costo, el capital tiene un costo y ese nuevo mundo es el mundo de las tasas a 5%. ¿Vendrán? ¿No vendrán? No lo sé. Lo cierto es que hay gente que está apostando a eso. Hace unos días el Wall Street Journal aquí lo refleja, Bill Ackman, que es uno de estos inversionistas famosos, super inversionista para algunos, no es mi estilo, no lo sigo y leo las cosas que dice, pero no es mi estilo de inversionista, no me gusta como inversionista, pero bueno, es un actor del mercado y Bill Ackman hizo una apuesta contra los bonos del tesoro, dijo, miren, señores, los bonos del tesoro, los bonos largos van a seguir cayendo de precio, va a aumentar el rendimiento, las tasas que están en 4 y pico para los bonos largos van a llegar a 5, a 5 y medio, es decir, que van a seguir cayendo de precio. Entonces él hizo una apuesta y se fue en corto, es decir, vendió bonos del tesoro para recomprarlos más adelante cuando caigan de precio. Esa es su apuesta, eso es lo que él dijo. Aquí está la noticia. Billionaire Investor Ackman dice que está haciendo un short, está vendiendo en corto los bonos del tesoro a 30 años. Y aquí hay más detalles. Bill Ackman dice que está shorteando, vendiendo en corto los bonos a 30 años y que los rendimientos de esos bonos pueden llegar a 5,5%. Eso es muchísimo, es un bono que está hoy en 4.3, 4.4. Si llega a 5.5 quiere decir que los precios se van a derrumbar en un 15-20% de los bonos. Y esa es la apuesta que le está haciendo. No sabemos si le saldrá bien, si le saldrá mal. De nuevo, no es mi estilo. Además, yo no hago ventas en corto. Esto es absolutamente especulativo, pero bueno, él maneja un hedge fund, un fondo de cobertura y ellos hacen ese tipo de cosas. Eso no es para que ninguno de ustedes, pequeños inversionistas, lo haga. Pero además de esa apuesta está la de Michael Burry. Este es otro super inversionista muy conocido. Tampoco es mi estilo, ni Ackman ni Burry son mi estilo. Yo prefiero a los inversionistas como Warren Buffett, un estilo absolutamente conservador, serio, responsable, basado en calidad, en fin. Pero bueno, estos son tú sabes, inversionistas que están más buscando la oportunidad. Como entonces Michael Burry está haciendo un short, no de los bonos, sino del mercado de acciones. Y bueno, la verdad es que si Bill Ackman tiene razón y las tasas de interés siguen subiendo y llegan los bonos a 30 años a 5%, la verdad es que las acciones podrían sufrir mucho y el mercado de acciones que ya ha caído durante estas últimas 2 o 3 semanas podría seguir cayendo. Así es que es posible que en ese escenario los dos salgan ganando. Ackman porque apostó contra los bonos del tesoro y Michael Burry porque apostó contra las acciones. De nuevo, ¿saldrá? ¿No le saldrá? No lo sé. Para nosotros los pequeños inversionistas no importa porque cuando tú inviertes para largo plazo y tu dinero está bien invertido, te va a ir bien sin importar si las tasas suben, bajan. Lo que pasa hoy en 6 meses, un año, no importa. Tu horizonte son 20 años y si el dinero está bien invertido, te va a ir bien. Y bueno, el debate de el recorte de los tipos en Jackson Hole acaparará la atención del mercado. Esto es la semana que viene, lo vamos a chequear. Después hay muchas noticias de China, no me voy a detener aquí, pero básicamente el miedo. Aquí hay un titular, los inversionistas temen que haya un contagio en China, que los problemas del sector inmobiliario se contagien al sector financiero. Y si eso ocurre, mi preocupación sería que el sector financiero chino contagie al sector financiero europeo o en los Estados Unidos. Aunque no parece muy probable, pero no se puede descartar. Aquí dice que China tiene unos peligros financieros escondidos en todo lo que es los shadow banks, que son los bancos a la sombra. Son estas instituciones que no son bancos comerciales, no son bancos formales, pero de todas maneras hacen préstamos, hacen private lending y ese tipo de cosas que en estos días explotó una de esas empresas en China. Aquí está el Financial Times, mismo tema. China, el Banco Central está tratando de defender a la moneda. Bueno, en fin, y en Argentina el FMI, el Fondo Monetario y Milei se reunieron para hablar de la economía y Milei, bueno, les llevó su plan de dolarización. Yo no sé si esto es en serio o no, me imagino que sí, pero si Milei de verdad quiere dolarizar la economía argentina, cosa que puede tener sentido, la dolarización no es que sea una maravilla, pero la dolarización es mejor que tener unos gobiernos irresponsables que en nuestros países se dedican a devaluar la moneda irresponsablemente y a robar a la gente, a los ciudadanos, devaluando el bolívar, el peso, cualquiera que sea la moneda del país. Así es que, bueno, si de verdad Milei va a dolarizar la economía argentina, pues es obvio, tiene que llevárselo al Fondo Monetario el plan y empezar a buscar soporte interno en Argentina y externo con actores como el Fondo Monetario, el Banco Mundial y otros.
Y bueno, aquí viene uno de los IPOs más esperados de este año, que es el de ARM. Tampoco me voy a detener aquí, pero ARM es una empresa, un jugador clave en materia de microprocesadores, chips, tecnología, inteligencia artificial, data centers, y va a ser un IPO en cualquier momento y va a ser probablemente el más grande del año. Amigos, les recuerdo suscribirse a mi canal y darle like a este video si es de utilidad. Y vamos ya con el cierre de los mercados. Miren, rojo en todas partes, todo menos en Latinoamérica. Fíjense, Asia, el Nikkei abajo, en China el Hang Seng abajo, y tanto el Dragón como el ETF de las empresas chinas grandes, todo abajo. Seúl abajo. En Europa el Stoxx 600 0,61% abajo, cayendo todas las bolsas. Londres, Frankfurt, París, Zúrich, Milán, Madrid, todas en rojo. Y en nuestro continente, pues Sao Paulo y Buenos Aires en verde, y México prácticamente estable. Y en Nueva York, bueno, como ya sabemos, el S&P 500 ligeramente en rojo, tuvo una sesión en caída, pero se recuperó al final, cerró casi estable. El Nasdaq cayó un 0,2%. El Russell 2000, sin embargo, se las arregló para terminar con una buena subida. La volatilidad hoy cayó ligeramente, está sobre 17. Los bonos del tesoro ya lo hablamos. Hoy bajó un poquito el rendimiento, pero en el contexto de una semana en donde se dispararon los rendimientos de los bonos del tesoro, sobre todo los de largo plazo. El dólar hoy se debilitó un poquito, pero también viene fortaleciéndose. El oro está en 1918, el petróleo en 81 y el Bitcoin sigue cayendo y está en $26,000. Aquí está el mapa de calor. Esta es la sesión de hoy. Como habíamos visto, hoy lo que aguantó al mercado fue energía. Allá la vemos a la derecha en el medio: Exxon, Conoco, Chevron en verde, y también el sector defensivo y el sector sal. ¿Cuál es el sector defensivo? Es el sector que le va bien cuando la economía está mala. Y hoy, por ejemplo, Walmart, Coca-Cola, Procter & Gamble son empresas que venden productos que la gente siempre va a comprar. Las empresas de tabaco son cosas que la gente siempre va a comprar aunque haya crisis económica, recesión. Las empresas de salud, las empresas que hacen medicinas, las farmacéuticas, etcétera, pues fueron las que soportaron hoy el mercado. Pero fíjense, el mapa de calor del último mes, más interesante. Este es el último mes. Miren esto. ¿Qué ha pasado el último mes? Bueno, caídas muy fuertes en las grandes tecnológicas, empezando por Apple, que es casi un 10% abajo, Microsoft casi un 9% abajo, Tesla un 18% abajo, Meta un 6% abajo. Meta había sido uno de los grandes desempeños del año, sigue estando con un desempeño gigante, muy bueno para el año, pero bueno, ajustó un poquito a la baja. Google ha sido la excepción, que continuó subiendo, pero bueno, ahí ven, el mercado pues mucho rojo. Este es el resumen de lo que ha sido el último mes. Y aquí está el barómetro del mercado. La verdad es que el mercado estuvo subiendo hoy la mayoría de las áreas. Ahora, ¿qué pasa? El S&P 500, que es básicamente las 500 grandes empresas, que son, vamos a decir, las tres cuadrículas que están allá arriba en el sector de large, las grandes empresas. Bueno, ahí vemos que el sector de crecimiento grande, como son las grandes tecnológicas, cayó. El sector de valor subió, pero lo que es el mercado de empresas medianas y pequeñas en realidad estuvo en verde. Por eso el Russell 2000, cuando vimos, hoy subió. Hoy fue un día donde las empresas medianas y pequeñas subieron, habían estado muy golpeadas en las últimas sesiones, y la caída se concentró en las empresas grandes de crecimiento. Y bueno, me voy a despedir con esta foto. Esto es Jackson Hole, Wyoming. Allí, a partir del jueves, los bancos centrales del mundo, los principales banqueros, van a estar reunidos y vamos a estar esperando noticias, pistas sobre qué es lo que viene para las tasas de interés, los rendimientos y para la economía global. Bueno, amigos, espero que lo hayan disfrutado, que tengan un buen fin de semana, que la pasen bien, y si Dios quiere, el lunes nos conectamos para hacer otro resumen como este. Saludos.